Mi hermana me humillaba por mi ropa barata y decía que yo nunca tendría estilo, pero no sabía que usaba todo mi sueldo en la familia. Años después vino a llorar porque nadie le presta un centavo para su negocio. Le respondí que le podía prestar pero solamente me humillo más, todo para que al final vuelva rogando por mi dinero. La primera vez que mi hermana me llamó por diosero con tenis fue en la cocina del apartamento, un lugar que siempre olía a cebolla frita, a café recalentado y a limpiador barato con aroma a limón que a fuerza de tanto tallar se había metido en las grietas del piso. Yo venía de un turno largo en el supermercado, con la espalda hecha trizas y las manos oliendo a cartón mojado, y traía puesta una sudadera vieja que me quedaba floja porque ya había pasado por 2 primos antes que por mí. Me acuerdo perfecto de su risa, esa risa cortita y venenosa que hacía cuando sabía que tenía público, y de cómo dijo que mi chamarra parecía sacada de un contenedor de basura, lo soltó así, con la ligereza de quien comenta el clima, como si no estuviera diciendo algo que se clava y duele. Me tragué el coraje como quien se traga una medicina amarga, sin agua, porque tenía cosas más urgentes que hacer, revisar la cuenta de la luz, ver qué quedaba en el refri, separar un poco de efectivo para la renta. A esa hora yo no tenía cabeza para pelear, mi cabeza estaba contándole centavos a la vida. Lo que mi hermana nunca quiso ver, y ojo, digo quiso, porque no es que no pudiera, es que le daba la chingada gana no verlo, es que cada billete que yo tocaba duraba un suspiro en mis manos. Entraba por el bolsillo y salía directo para la casa, que si el recibo del gas, que si la medicina de mi mamá, que si el internet cortado otra vez porque el banco chupó las comisiones y nadie se dio cuenta. Vivíamos en un barrio de esos que huelen a pasto mojado por la mañana y a aceite quemado por la noche, con vecinos que trabajaban demasiado y dormían muy poco. Gente que se saludaba con un gesto de cabeza porque las ganas de platicar las gastaba en sobrevivir. En ese ambiente, mi ropa era lo último en la lista de prioridades. Compraba lo que encontraba en la tienda de segunda, escogiendo camisas por la resistencia de la tela y no por la marca, buscando pantalones que aguantaran rodillas raspadas y lavadas toscas. Y sí, olían un poco a bodega al principio, pero a la tercera lavada quedaban como nuevos y, lo más importante, pagados. Mi hermana, en cambio, vivía para mostrarse. Se movía por la casa como si fuera un desfile, apestando a colonia dulce y a spray para el cabello, dejando un rastro de bolsas de compras como migas de pan de alguien que jamás teme perderse. Le encantaba tener público y mejor si estaba cansado, mejor si estaba roto, porque así su brillo falso parecía auténtico. Cuando me veía con mis suéteres remendados, hacía esa mueca de fastidio y soltaba un comentario que pretendía sonar simpático pero venía con filo, algo como que parecía un maniquí de tienda barata. Que si la moda me tenía bloqueado, que si tal vez era alérgico al buen gusto. Decía esas chingaderas con una seguridad que me hervía la sangre, y si yo contestaba, salía con que era broma, que me lo tomaba todo muy en serio, que ella solo quería ayudarme a mejorar mi imagen. ¿Qué carajos iba a mejorar yo la imagen si la despensa estaba en modo supervivencia y el enfriador del aire hacía un ruido que parecía mascota enferma? La imagen que me importaba era la del recibo de la renta con el sello de pagado. Recuerdo una tarde de esas en que el cielo de Estados Unidos se pone color melocotón y la luz se cuela en diagonal por las persianas, dejando rayas en la pared como si fueran arañazos. Yo estaba sentado en la mesa con una libreta que antes fue de la escuela, calculando cuánto me quedaba después de separarlo de la casa. Mi mamá, que a esas horas venía molida de limpiar oficinas, preguntó con esa voz bajita si alcanzaba para comprar pollo y verduras para el fin de semana. Le dije que sí, que no se preocupara, que todo estaba bien, y sentí esa mezcla rara de orgullo y cansancio que te cae encima cuando eres quien sostiene la cuerda para que el resto no se caiga. Mi hermana entró como reina de baile, y al ver mi libreta, soltó la carcajada y dijo que llevaba mi libro de la pobreza, que seguro ahí anotaba cuáles basureros visitaba para vestirme. Mi mamá le pidió que se callara, pero ella siguió, encantada de escucharse, diciendo que si yo me arreglara un poquito, si comprara una chamarra decente, tal vez hasta me saldría una novia que no oliera a lavandería barata. La muy cabrona no tenía idea de que ese olor a jabón fuerte era precisamente el precio de que nuestra ropa estuviera limpia, y que ese jabón lo compraba yo. No voy a mentir,
Había días en que me subía la calentura hasta los oídos y tenía ganas de gritarle que estaba hablando pura mierda, de romperle su teatro de lentejuelas y exponer la verdad. Que yo me estaba partiendo el lomo para que en esa casa no faltara lo básico. Quería decirle que mientras ella se retrataba en espejos, yo lidiaba con facturas, que mientras ella soñaba con zapatillas nuevas, yo soñaba con dormir 8 horas seguidas. Pero también había un cansancio espeso que me bajaba la lengua y me amarraba a la silla. Elegía callarme, no por cobarde, sino porque sabía que en esa guerra, cada respuesta abría otra puerta al desgaste, y yo no podía darme ese lujo. En esos silencios, aprendí a escuchar el crujido de mis propios dientes y a dejar que el enojo se hiciera un bloque frío que, con el tiempo, se convertiría en otra cosa. Para que se entienda de dónde venimos, no fuimos nunca una familia de esas de foto perfecta. Llegamos a este país con maletas que parecían cajas de zapatos y una dirección anotada en un papel arrugado. La mayoría de las cosas que hicimos al principio fueron a tientas, trabajos que se agarran con garras, rutas de camión aprendidas a fuerza de perderse. Acentos que se liman de a poco para que el cajero deje de pedirte que repitas. En ese camino, mi mamá fue la columna, una mujer que aprendió a sobrevivir con dignidad y sin pedirle permiso a nadie. Mi papá se volvió un fantasma cordial, alguien que se oía por teléfono de vez en cuando, que prometía visitas que nunca terminaban de concretarse. Así que yo, que era el que estaba, me convertí en la pared donde se recarga la casa cuando tiembla. Y cuando uno es pared, no anda presumiendo pintura, uno ve las grietas, mete mezcla, sostiene, no importa que se manche o que quede feo. Por eso, a mí que me vinieran con que si la moda o que si el estilo me parecía una pinche broma pesada. Mi hermana, y esto es lo que más jode, no nació cruel. Tenía cosas buenas, era chistosa cuando no estaba a la defensiva, cocinaba postres caros con ingredientes baratos y le salían bien, y en las fiestas sabía mover la conversación para que todos se rieran. Pero se enamoró de la sensación de estar por encima, de la brisita que te pega en la cara cuando confundes respeto con miedo, y se volvió adicta a esa maldita sensación. Y como en la casa el único que se dejaba era yo, me agarró de costal de boxeo. Yo, que iba de regreso del trabajo con los pies ardiendo, era el blanco fácil, el que no iba a responder, el que tenía demasiado que perder si armaba una bronca. Ella lo supo y lo usó. Y cada chistecito, cada comentario sucio, cada mofa de mis camisetas gastadas era un ladrillo más en un muro que, aunque no lo sabíamos, nos iba a separar por mucho tiempo. Con el paso de los meses, me fui volviendo experto en pequeños trucos para estirar la vida. Aprendí a coser dobladillos con hilo que no se nota, a planchar con una toalla húmeda cuando la plancha se moría a media pasada, a escoger tenis usados revisando la suela como un mecánico. A lavar a mano lo justo para que la lavadora no se quejara. En la tienda de segunda ya conocían mi cara, yo iba sin vergüenza, con una lista mental de lo que hacía falta, una sudadera gruesa para el invierno, una camisa que pudiera parecer formal si la metías bien en el pantalón. Un cinturón que no se descarapelara. No era glamoroso, pero funcionaba. Y cada vez que mi hermana me soltaba una de sus puñaladas, yo me imaginaba guardando esa frase en un cajón mental, con fecha y con olor y con todo, para que no se me olvidara. No para llorarla, sino para recordarla el día en que me tocara cobrar. A la par, en el trabajo fui aprendiendo a leer los horarios que se reparten como si fueran cartas marcadas. Entendí quién se adueña del turno bueno, quién es el que se apunta a último minuto para ganarse horas extra, quién trueca con quién según si hay partido o si la novia cumple años. Y me metí en ese juego con una disciplina que a veces me asustaba, porque sabía que cada hora más era un pedacito de colchón para la casa. Había noches en que el cansancio me pegaba tan fuerte que me quedaba dormido sentado, con el uniforme puesto y el sonido del refrigerador como arrullo. Y ahí, con el cuello tronado, pensaba en las estupideces de mi hermana sobre el estilo y me reía para adentro, porque el estilo, para mí, era que no nos cortaran el agua. Si quería saber qué se siente ir a la moda, que me acompañara a pagar la factura en la ventanilla antes de que cerraran. No voy a adornar nada, la vergüenza se me pegó a la piel por un tiempo. No por vestir barato, sino por sentir que me estaban mirando con lupa, esperando que mis defectos confirmaran el cuento de que yo era menos.
Es cabrón vivir a la defensiva en tu propia casa, tener que medir tus pasos para no darle material a alguien que se supone que te quiere. Pero la vida, cuando se vive con los dientes apretados, va puliendo una paciencia rara, una paciencia que tiene más de filo que de calma. Empecé a decirme que no valía la pena discutir cada ataque, que la discusión era el alimento del monstruo, que mejor guardara fuerzas para algo que valiera la pena. Ese algo, aunque todavía no tenía nombre, se iba formando a fuego lento. Si tuviera que señalar el momento en que mi historia empezó a torcerse hacia la venganza, diría que fue una noche de esas en que la lluvia cae finita y el asfalto huele a caucho caliente. Regresaba de un turno partido, con los hombros como piedras, y me encontré a mi hermana en la sala, posando frente al espejo del pasillo, probándose un abrigo que le quedaba grande y diciéndose a sí misma que, con ese, por fin su vida iba a verse como en las fotos. Me vio en el reflejo y soltó la frase con la que me terminó de sellar la memoria, dijo que yo nunca tendría estilo y que por eso también nunca tendría nada. Lo dijo con ese tonito condescendiente que usas cuando te crees profesora de la vida. Sonreí de lado, no porque me hubiera hecho gracia, sino porque en ese instante supe que la vida da vueltas y que cuando diera la vuelta grande, cuando la realidad le cobrara intereses por tanta pendejada, yo iba a estar ahí, con mis cuentas claras y mis recuerdos afilados. No planeé nada grandioso, no hice juramentos dramáticos, solo me prometí que la próxima vez que ella necesitara algo de mí, no iba a regalarle el alivio. Ese pensamiento, chiquito y silencioso, fue la primera piedra de todo lo que vino después. Y vino un chingo. Actualización 1. Pasaron un par de años desde aquellas tardes en que me aguantaba las burlas con los dientes apretados. El tiempo se me fue en turnos dobles, en dedos entumidos de tanto cargar cajas y en botas manchadas de polvo. Para entonces ya no estaba en el supermercado, conseguí un puesto en una bodega de distribución donde el trabajo era todavía más pesado, pero el pago valía la pena. Los días eran una secuencia interminable de levantar, arrastrar y acomodar, con un ruido constante de montacargas y radios que nunca callaban. Llegaba a casa con la espalda hecha nudos, pero también con la satisfacción de ver que al final del mes quedaba un poco más de dinero para respirar. Esa estabilidad cambió algo en mí. Ya no vivía con la desesperación de decidir entre pagar la luz o comprar algo de comer, podía, con esfuerzo y mucho cálculo, apartar un poco para mí. Y ahí empezó a nacer una idea que me cosquilleaba la cabeza desde hacía años, comprarme ropa decente, no para impresionar a nadie, sino para dejar de sentir que cada vez que mi hermana me miraba estaba calculando cuánto costaba humillarme. Así que poco a poco, sin alardes, empecé a darme esos gustos que parecían tan básicos y que para mí eran un lujo. Una tarde, después de salir del trabajo con los pies hinchados y la camisa pegada al sudor, pasé por una tienda de outlet. Recuerdo el olor a ropa nueva mezclado con desinfectante barato y ese silencio raro de los pasillos cuando apenas están cerrando. Vi unos jeans Levi's, sencillos, oscuros, firmes al tacto. No estaban al precio de locura de los centros comerciales, pero tampoco eran baratos. Los tomé con la misma reverencia con la que uno agarra algo frágil, como si fueran un símbolo de que mi vida estaba cambiando, de que el esfuerzo estaba empezando a notarse en algo más que en recibos pagados. Cuando llegué a la casa con la bolsa en la mano, sentí esa mezcla de orgullo y miedo, porque sabía que mi hermana iba a ser la primera en soltar el veneno. Y no falló. Apenas me vio con los jeans puestos, soltó la carcajada que tanto conocía, esa que viene con veneno disfrazado de juego. Dijo que seguro eran piratas, que yo ni de chiste podía pagar unos originales, que los había comprado en la esquina a un tipo con un maletín. Lo dijo con esa confianza con la que alguien se siente dueño de la verdad. Yo me quedé callado, pero esta vez la sensación fue distinta. No me ardió como antes, más bien sentí que la estaba dejando hablar sola, como un eco hueco que se pierde en la nada. Dentro de mí, sabía que esos pantalones habían salido de mis horas sudadas, de mis turnos extra, de mi empeño. Y eso, aunque ella no lo entendiera, los hacía más valiosos que cualquier etiqueta. Ese fue el inicio de un cambio silencioso. Ya no era el mismo que se tragaba los insultos como quien se traga piedras. No le contestaba, pero tampoco le daba el gusto de verme incomodado. Me probaba mis cosas nuevas con calma,
con una sonrisa chiquita que no necesitaba mostrarse. Y cada vez que ella se burlaba, yo pensaba en el hecho de que, mientras yo estaba construyendo algo, ella seguía viviendo de apariencias, sin rumbo. Esa certeza me empezó a dar una paz rara, una seguridad que nunca había sentido antes. Recuerdo especialmente un domingo, cuando toda la familia estaba en la sala viendo un partido en la televisión vieja, con la mesa llena de platos de comida improvisada, arroz con pollo y tortillas que olían a manteca. Yo llevaba puesta una camisa limpia, recién comprada, de esas que no necesitaban ser caras para sentirse nuevas. Mi hermana no perdió la oportunidad de soltar su comentario. Dijo que seguro había gastado todo mi cheque en esa camisa para aparentar. Y en lugar de enojarme, me reí bajito y seguí comiendo. Fue la primera vez que sentí que sus palabras rebotaban, que ya no tenían la misma fuerza para hacerme daño. En ese instante entendí que estaba dejando de ser su blanco fácil, que aunque no se diera cuenta, la dinámica estaba empezando a girar. Esos años fueron de resistencia, de aprender a vivir con lo que tenía y hacerlo valer. Pero también fueron el inicio de algo más grande, el primer paso hacia la vida que me iba a permitir cobrar cada una de las frases que ella había lanzado contra mí. Y aunque todavía no lo sabía con claridad, la semilla de la venganza ya estaba germinando, regada con cada carcajada que había tenido que aguantar. Actualización 2. Pasó otro tramo de tiempo que se me fue por completo entre el vapor que se levanta de las tazas de café en la madrugada y el zumbido grave de los montacargas en la bodega. Y cuando por fin levanté la cabeza me di cuenta de que tenía algo que durante años se sintió imposible, un pequeño colchón y la calma suficiente como para pensar más allá del siguiente recibo. Fue entonces cuando me propuse salir de la casa, no por huir, sino por respirar sin tener que medir cada paso para evitar el veneno de mi hermana. Empecé a buscar apartamento con esa mezcla de emoción y miedo que te da cuando la vida deja de empujarte y de pronto te pregunta qué carajos quieres. Recorrí varias oficinas de renta que huelen a alfombra vieja y a desinfectante con aroma falsamente floral, esas donde la señora detrás del mostrador te mira como si pudiera oler tu historial de crédito. Y me aprendí el ritual, talones de cheque, referencias, copia de la identificación, una sonrisa tensa que trata de decir que uno es confiable aunque venga con las manos curtidas y las uñas negras de tierra de bodega. Cuando por fin me aceptaron en un estudio chiquito en un edificio de ladrillo que se calentaba como horno por la tarde, sentí que me había ganado una batalla silenciosa. El lugar no era gran cosa, paredes delgadas, una ventana que daba a un estacionamiento con botes de basura que a veces olían a infierno. Una estufa que encendía a capricho y un baño con azulejos que tenían el color exacto del cansancio, pero era mío, y ese mío me supo a gloria. La mudanza fue una coreografía sudorosa y tercamente alegre, bolsas de basura convertidas en maletas, una mesa de segunda que conseguí baratísima y que cojeaba de una pata. Un colchón que bajé de un anuncio pegado en una lavandería donde las secadoras escupen pelusas como si fueran confeti triste. Aprendí a conectar la luz y el gas con música de espera al teléfono y operadores que te hablan como si fueras culpable de existir, y me di un lujo pequeño que me hizo sentir adulto de golpe. Un juego de sábanas nuevas que olían a algodón y promesa. La primera noche, con los ruidos del edificio mezclándose en una especie de canción rara, pasos, tuberías que carraspean, la televisión de un vecino que se quedaba dormido con el volumen alto. Me puse de espaldas en el colchón y miré el techo despostillado como si fuera un cielo que por fin me correspondía. No había nadie para decirme que mi camisa parecía trapo de cocina o que mis tenis eran una vergüenza pública. Solo estaba yo, el ronroneo de un refrigerador que había rescatado de un anuncio, y una paz tosca, sin adornos, pero mía también. Con ese pequeño territorio conquistado me di otro paso que llevaba años aplazando, un carro propio, aunque fuera viejito y con caprichos. No tenía ni la menor intención de endeudarme hasta el cuello, así que me moví con cuidado, revisando ventas de particulares. Parando la oreja cuando un compañero de la bodega dijo que el primo de su esposa quería vender un sedán japonés que ya no usaba tanto. Fui a verlo una mañana de esas en que el sol cae sin pedir permiso y el pavimento brilla como una sartén. El dueño era un señor callado que olía a tabaco y a aceite de motor, me abrió el cofre como quien enseña una cicatriz, me habló de cambios de aceite, de mangueras que ya estaban viejas, de un ruido en la parte de atrás que
Según él, no era nada, y me dejó dar una vuelta alrededor de la manzana. El carro tenía asientos con una tela pálida que se notaba vieja, el tablero con rayitas de sol y una radio que a veces agarraba y a veces no, pero encendió sin protestar y me llevó y me trajo como si quisiera convencerme. No lo pensé demasiado, hice cuentas, respiré hondo, y cerré el trato sin fiesta. Manejarlo de regreso fue extraño, una mezcla de nervio y orgullo, como si algo en mi vida se hubiera destrabado con ese motor tosudo. Esa nueva rutina, la de moverme sin depender del autobús que se llena de caras vacías al amanecer, me cambió el ánimo. Podía quedarme horas extras sin estar haciendo cálculos mentales de la ruta, podía ir al supermercado grande donde las cosas salían un poco más baratas. Podía visitar a mi mamá sin cargar con la maldita agenda del transporte. Seguí ayudándola, porque aunque me había mudado, la casa donde crecí todavía tenía sus propios temblores, recibos que se amontonan, citas médicas que caen a deshoras. Pequeñas emergencias que la vida te lanza nada más para recordarte que no le importas. Le llevaba bolsas con despensa, pagaba de golpe lo que se había quedado colgado, me sentaba con ella a revisar papeles mientras calentábamos café en la estufa que siempre huele a gas viejo. Y sentía esa mezcla extraña de alivio y culpa que solo entiende quien se ha hecho cargo desde temprano. En esos ratos mi hermana entraba y salía como si la casa fuera su pasarela, dejando ese rastro dulzón de colonia cara. Con historias de fiestas que se alargaban hasta el amanecer y trabajos a los que llegaba tarde o de plano no regresaba. Había abandonado la escuela con la naturalidad con la que otros abandonan un gimnasio y coleccionaba empleos temporales como quien colecciona tickets de parking, ninguno duraba, ninguno la convencía. Todos le parecían poca cosa para su talento imaginario. No tardó en engancharse con las tarjetas de tienda, esas trampas brillosas que te dicen que puedes y te cobran por recordártelo. La primera vez que escuché a un cobrador llamar a la casa y pedir por ella con ese tono seco de quien no tiene paciencia, sentí un escalofrío raro, no por ella exactamente, sino porque reconocí el sonido de la cuerda tensándose. Mi mamá colgó con manos temblorosas, mi hermana se hizo la ofendida y dijo que la estaban acosando, que todo era un malentendido, que estaba por llegarle un pago que lo arreglaría todo. Me mordí la lengua para no decirle que esa historia la he escuchado hasta en los pasillos del trabajo, que él ya casi es el himno de la gente que no quiere mirar el hoyo que va acabando. Y en vez de sermonearla, me dediqué a observarla con frialdad, como si estuviera viendo una película que ya me sé, esperando la escena en que el villano resbala solo. La relación entre nosotros cambió de textura sin que ella se diera cuenta. Antes me veía como su saco de boxeo, ahora me miraba con una mezcla de curiosidad y rabia, porque se le escapaba de las manos esa versión de mí que tanto le gustaba despreciar. Ya no podía decir que me vestía como un vagabundo, ya no podía burlarse de mis tenis como si fueran un chiste andante, yo seguía sin tirar dinero en marcas ridículas, pero cada prenda que me ponía era nueva. Comprada con calma, elegida por cómo me quedaba y no por el logotipo. En una comida de domingo, con el televisor vomitando un partido que a nadie le importaba de verdad y la mesa invadida por platos de arroz y frijoles con un olor a hogar que te apaga el monstruo del estómago. La muy cabrona soltó, como quien lanza una piedra al agua, que yo me estaba haciendo el fino, que ahora me creía mucho porque tenía un apartamentito y un carro que a duras penas encendía. Lo dijo con esa sonrisa torcida de quien cree que te tiene medido, y yo, por primera vez, sentí que la frase no me atravesaba. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo que el carro me llevaba y me traía cuando yo quería, y que el apartamentito olía a sábanas limpias y a café que yo mismo preparo. Se quedó mirándome como si buscara el punto exacto donde clavar la daga, pero el cuerpo ya no le presentaba huecos. Hubo también un episodio que me terminó de abrir los ojos sobre el tamaño del agujero en el que ella se estaba metiendo. Un día llegué a casa de mi mamá y la encontré sentada en el sofá con un puñado de papeles arrugados y cara de haber llorado. Mi hermana estaba encerrada en el cuarto, hablando por teléfono con alguien a quien le decía, con una voz azucarada que me dio náuseas, que había sido un error, que en cuanto recibiera un depósito iba a pagar. Que por favor le dieran un poco más de tiempo. Mi mamá me enseñó una carta con letras grandes y palabras como atraso y último aviso que golpean solo con verlas.
La escuché contarme, con esa resignación cansada que le conozco desde que tenía yo apenas la edad para entender el cansancio, que mi hermana se había comprometido a pagos imposibles por cosas estúpidas, bolsas, zapatos. Aparatos que ni usa, que se la pasaba asegurando que tenía todo bajo control y que a la hora de la verdad, el control era una palabra hueca. Me hervía la sangre, pero me mantuve como un cirujano que no puede permitirse temblar, y le dije a mi mamá que no iba a pagarle nada a mi hermana, que la iba a dejar que se estrellara, y que si se ponía feo, yo me encargaba de que a mi mamá no le colgaran las deudas por error. No fue un arrebato, fue una decisión helada. La gota que colmó el vaso fue una noche en que pasé por la casa con unas bolsas de supermercado y un paquete de tortillas todavía tibio. Mi hermana estaba arreglándose frente al espejo, con un vestido ajustado que parecía un reto a la respiración y unos tacones que gritaban accidente en cada paso. Me miró de arriba abajo y soltó ese tono condescendiente que me recuerda a los comerciales de perfume y dijo que ahora sí ya me estaba viendo más presentable, que ya parecía que alguien podría invitarme a salir sin vergüenza. Que quién sabe, tal vez hasta conseguiría una novia que no oliera a jabón barato. Fue tan ridículamente ofensivo que me reí, una risa seca, sin alegría, y le contesté que prefería oler a jabón que a deuda. Ella me soltó un no seas naco que hizo que mi mamá, desde la cocina, le dijera por lo bajo que se calmara. Yo me serví un vaso de agua, me tomé mi tiempo mirando las burbujas pegadas al borde, y supe, con esa claridad que llega sin ruido, que ya estaba listo para lo que fuera que la vida trajera a continuación. Que si venía el momento de cobrar, lo haría con la tranquilidad del que no debe nada. Mientras eso pasaba, mi mundo seguía tomando forma. La bodega dejó de ser solo un sitio donde me quebraban la espalda y se volvió una cancha donde aprendí a moverme. Pedí turnos que me convenían, me apunté a horas extra cuando tenía energía, me llevé bien con la gente que en verdad decide sin parecer que estaba lamiendo botas. Y abrí una tarjetita de crédito con límite bajo que usaba para gasolina y comida, y que pagaba entera al final de cada mes como si fuera un ritual sagrado para levantar mi nombre del piso. Empecé a ahorrar con método, un sobre aquí, una cuenta allá, el hábito de no tocar la reserva aunque se te antoje algo brillante. De vez en cuando me regalaba un gusto pequeño, una chamarra que abrigaba de verdad, unos zapatos de trabajo que no te dejan los pies hechos ceniza, una cafetera que hacía que mi estudio oliera a mañana incluso por la noche. Y con cada pequeño lujo, con cada cuenta pagada a tiempo, sentía que el piso bajo mis pies dejaba de ser arena. Y aunque parezca que hablo solo de cosas, la verdad es que hablaba de mí. Estaba construyendo una versión de mí que no podía ser objeto de los chistes baratos de mi hermana, una versión que no pedía permiso para existir. Me ocupé tanto de esa construcción que, cuando ella lanzó el siguiente dardo, ese que vino en forma de rumor de que quería emprender un negocio milagroso, de esos que prometen que con una inversión mínima te vas a comer el mundo, ya no me agarró sin armadura. La escuché presumir en la sala, frente a unas amigas que parecían espejos con patas, que iba a abrir un lugar de uñas y pestañas y que en poco tiempo iba a ganar más que cualquiera de nosotros. Yo no dije ni una palabra, me limité a recoger mi plato, a lavar lo que ensucié, y a despedirme con un beso en la frente de mi mamá. Me fui al estacionamiento de mi edificio, me subí a mi sedán tosudo que arrancó como si me conociera el humor, y me quedé unos segundos con el motor al ralentí, saboreando la certeza, el tablero se estaba volteando. Y yo iba a tener la paciencia para verlo completar la vuelta. Actualización 3. El tiempo siguió corriendo y de pronto me encontré con que ya habían pasado un par de años desde que me había mudado a mi propio espacio y desde que me había comprado ese carro tercamente fiel que me llevaba a todos lados. Yo ya no era el mismo muchacho que aguantaba humillaciones en silencio con la mirada clavada en el suelo. Tenía mis cuentas claras, mis pequeños ahorros, una rutina que me daba cierta paz y, sobre todo, un orgullo nuevo que no dependía de la aprobación de nadie. Mientras tanto, mi hermana se había convertido en una caricatura de sí misma, coleccionaba deudas como quien junta estampitas. Presumía planes que nunca pasaban de ser humo y cada día estaba más desesperada por mantener una imagen que se le desmoronaba a pedazos. Fue en esa época cuando salió con que iba a ser empresaria. Lo anunció un domingo en la sala de la casa de mi mamá, con esa voz engolada que usaba cuando quería sonar importante.
Dijo que iba a abrir un negocio de uñas y pestañas, que conocía a varias muchachas que trabajaban en eso y que hacían dinero de verdad. Que solo necesitaba un poco de capital para empezar y que en cuestión de meses estaría ganando más que cualquiera de nosotros. Mientras lo decía, se acomodaba el cabello con movimientos lentos, como si estuviera en una entrevista para televisión. Mi mamá la miraba con una mezcla de ilusión y preocupación, porque en su corazón quería creerle, pero en sus ojos se notaba que ya había visto demasiadas promesas vacías. Yo, en cambio, me limité a escuchar desde la mesa, partiendo un pedazo de pan y masticando despacio, como quien presencia una obra que ya se sabe de memoria. No pasó mucho tiempo para que la farsa se desmoronara. Empezó a pedir dinero a todos. Primero lo intentó con mis tíos, pintándoles un panorama lleno de colores, diciendo que era una inversión segura, que solo necesitaba unos miles para rentar un local y comprar el equipo básico. Ellos le respondieron con evasivas, unos con un déjame pensarlo, otros con un ahorita no puedo. La verdad era que nadie le creía. Había quemado tantas veces su palabra que hasta sus promesas sonaban como deudores automáticos de tarjeta. Así que, inevitablemente, vino conmigo. Me buscó un martes por la tarde, cuando yo acababa de regresar del trabajo, todavía en ropa de faena y con los zapatos llenos de polvo. Llegó a mi departamento con ojos rojos de tanto llorar, con esa actitud de víctima que ya le conocía, y se sentó en mi sillón como si le pesara el cuerpo entero. Me empezó a decir que yo siempre había tenido suerte, que a mí las cosas se me acomodaban, que yo tenía estabilidad y que era hora de que le tendiera la mano. Me pidió un préstamo de $5,000, asegurando que en menos de 6 meses me los regresaría con intereses si quería, que hasta podría ser socio de su negocio. La escuché sin interrumpirla, observando cómo gesticulaba con las manos y cómo trataba de venderme el sueño con frases vacías. Por dentro sentía un fuego raro, una mezcla de indignación y satisfacción, porque recordaba todas las veces que me llamó por diosero, todas las veces que se rió de mis zapatos gastados. Todas las veces que me dijo que nunca tendría nada. Ahora estaba ahí, en mi sillón barato pero mío, pidiéndome que creyera en ella cuando ni siquiera ella había creído en mí. Respiré hondo y le dije que iba a pensarlo. Ella me miró con una mezcla de esperanza y urgencia, como si por fin tuviera a alguien dispuesto a rescatarla. Pasaron unos días y la volví a ver en casa de mi mamá. Me acerqué y le dije que había revisado mis cuentas y que sí podía prestarle, que lo haría bajo la condición de que me firmara un acuerdo simple para asegurarnos de que me pagaría en el plazo que decía. No lo dije con tono duro ni con burla, simplemente con calma, como quien ofrece una solución razonable. Su reacción fue un espectáculo grotesco. Primero abrió los ojos como si le hubiera dicho una ofensa, luego se rió con desprecio y me soltó que si realmente fuera su hermano no le estaría poniendo condiciones. Que lo mínimo que podía hacer era regalarle el dinero porque la familia no se cobra entre sí, que qué clase de miserable era yo para ponerle papelitos y plazos. Lo dijo en voz alta, frente a mi mamá y un par de tías que estaban ahí, y remató con que yo era un avaro que solo pensaba en mí mismo. En ese momento me recorrió un escalofrío, no de miedo ni de rabia, sino de claridad. Entendí que nunca iba a cambiar, que siempre iba a verse como víctima y a pintarme como el villano aunque yo le pusiera el pan en la mesa. No le respondí con gritos ni con insultos, solo la miré fijo y le dije que si lo que quería era un regalo, yo no era la persona indicada. Se hizo un silencio incómodo, mi mamá bajó la mirada con lágrimas contenidas, y mi hermana salió dando un portazo como si con eso pudiera dar por terminada la conversación. Aquella noche, mientras manejaba de regreso a mi apartamento con las luces de la ciudad parpadeando en el parabrisas, sentí algo dentro de mí que se acomodaba por fin. No era alegría ni victoria, era una especie de paz amarga, como quien al fin cierra un libro que le había quitado demasiadas horas de sueño. Supe en ese instante que la cuerda que había estado tensando durante años estaba a punto de romperse y que cuando lo hiciera, no sería yo quien se cayera. Ella misma se había cavado el agujero y yo solo me aseguraría de no lanzarle una cuerda cuando gritara desde el fondo. Actualización 4. Pasó un año entero que se disolvió entre madrugadas con el aliento a café y noches en que el cansancio me dejaba viendo el techo como si ahí estuviera escrita una respuesta.
Ese lapso fue suficiente para que la gran aventura empresarial de mi hermana se desinflara como globo barato. Al principio intentó montar el asunto de uñas y pestañas en la sala de una amiga, con una mesa plegable y lámparas que calentaban más que alumbraban. Todo era pura pinta para las fotos que subía intentando vender la idea de que estaba despegando. Duró un suspiro. Los vecinos se quejaron por las visitas constantes, la amiga se hartó de tener químicos apestosos metiéndose en las cortinas y el experimento terminó entre portazos y stories lloriqueando sobre envidias. Luego probó rentar una silla en un local perdido dentro de un centro comercial venido a menos, un corredor con olor a alfombra húmeda y comida recalentada donde los pasillos siempre parecían domingo triste. Las clientas no llegaban, ella se desesperaba, bajaba precios, regalaba cosas, y cada intento era otra raya en su orgullo. Al final, cuando el dinero ya olía a humo, aceptó un puesto en un kiosco de perfumes de esos que te asaltan con atomizadores en los pasillos del mal. La vi un par de veces desde lejos, con la sonrisa forzada y los tacones apretándole los dedos, diciendo que el aroma era exclusivo mientras en su mirada se notaba el cansancio pegado como ojeras en forma de sombra. Yo, por mi lado, me mantuve en mi rutina tosuda, la que me había dado algo de paz y que ahora me estaba abriendo una puerta que me daba miedo atravesar de puro importante, mi propio lugar. No un estudio prestado por la suerte, sino un espacio con llaves que pesaran en mi bolsillo por derecho y no por casualidad. Me tomó meses de papeles, de llamadas, de revisar cada gasto como si fuera un trato con el diablo, de mirar opciones que tenían la pintura descascarada y los pasillos con olor a lejía. Hasta que di con un departamento chiquito en un edificio de ladrillo que se calentaba rico cuando entraba el sol por la tarde. No era ningún lujo, pero tenía algo que me habló directo, una cocina que aunque mínima me invitaba a freír huevos en una sartén decente, una sala donde cabía un sofá de segunda pero cómodo. Y una ventana que daba a un árbol que cada otoño se inventaba una lluvia de hojas como si quisiera regalarme escena de película barata. Firmé con el pulso templado, llevé mis cosas en viajes cortos, clavé los cuadros que guardaban trozos de mi paciencia, y esa primera noche, sin cortinas y con la luz de la calle dibujando líneas en las paredes. Me quedé sentado en el piso, con el eco de mis pasos como única compañía, y supe que ese eco era mío también. El departamento olía a pintura fresca mezclada con limpiador de pino y promesa, y la promesa era simple. Aquí nadie va a llamarte por diosero por tu ropa, aquí la única voz que manda es la tuya. No dejé de ir a ver a mi mamá, porque las casas que te curan la infancia nunca dejan de necesitarte. Llevaba bolsas con comida, resolvía citas, anotaba fechas en un calendario pegado con cinta en la pared de la cocina. Y me sentaba a escucharla hablar de los dolores que llegan con los años y de los chistes que se cuentan en los pasillos de limpieza del edificio donde trabaja. A veces, cuando salía con la bolsa de basura para llevarla al contenedor, me topaba con mi hermana llegando tarde, haciendo equilibrio imposible con tacones y orgullo, y me soltaba, como quien no puede perder costumbre. Que yo ahora me creía mucho, que mi cara de satisfacción le parecía ridícula, que seguro mi hogar nuevo era un cuartucho triste con muebles de reciclaje. No mordía el anzuelo. Le decía que ojalá la jornada en el mal le fuera leve y que hablara con mi mamá, que la tenía con el pendiente prendido en el pecho. Ella me respondía con una mueca que olía a colonia dulce y frustración, y se metía al cuarto dando un portazo flojo, como quien ya ni fuerza tiene para hacer drama con estilo. Hubo un día, sin embargo, que me quedó clavado como una astilla en el dedo y me enseñó lo que yo ya sospechaba, el mundo real le estaba cobrando intereses a su manera de vivir. Yo había ido al centro comercial a comprar un regalo para mi mamá, algo sencillo y útil que necesitaba y no decía. Crucé el corredor donde el kiosco de perfumes hacía su teatro, y mi hermana me vio. Alzó la voz para que la escucharan las compañeras y lanzó una frase que de tan vieja parecía chiste repetido, dijo que por fin me estaba vistiendo normal, que tal vez ya no me confundirían con un cargador de bodegas. Me acerqué con calma, le dije que solo buscaba una crema para manos, y que si me quería recomendar una que no oliera a coche de quinceañera, se lo agradecía. Me la dio con la cara roja, el gerente apareció como sombra con sonrisa de vendedor, y en cuanto me alejé escuché, clarito, la forma en que le recordó que estaba por debajo de su meta del día. No me dio gusto verla tragarse el coraje, pero tampoco me dio lástima,
la lástima requiere inocencia, y a ella le había gustado durante demasiado tiempo usarme de monigote para que ahora viniera a cobrar compasión gratis. Mientras yo colgaba cortinas torcidas y aprendía a silenciar la alarma del humo que se disparaba cada que tostaditas demasiado el pan, mi hermana jugaba al gato y al ratón con sus cobradores y sus promesas. Llegaban cartas a la casa de mi mamá con sellos intimidantes y palabras de esas que pesan, y yo me ocupaba de asegurarme de que nadie fuera a meter a mi mamá en guerras que no eran suyas. La vieja yo que se tragaba todo por paz ya no vivía ahí, ahora vivía el que apuntalaba paredes y decía que no con una firmeza que no necesitaba grito. En el departamento, el mío, empecé a invitar de vez en cuando a un par de compañeros del trabajo, gente que sabe de espalda molida y manos agrietadas, y nos sentábamos a ver juegos en la tele. A comer pizza barata que sabe a gloria después de una jornada larga, y a reírnos de los jefes que dan órdenes como si no hubieran sostenido nunca una caja de verdad. En esas risas, me fui curando pedacitos de la humillación acumulada. Llegó la temporada de fiestas y con ella ese frío que corta cuando sales de la ducha y la ventana empañada te recuerda que allá afuera la ciudad respira en vaho. Decidimos pasar la noche grande en casa de mi mamá, como siempre, porque ahí los olores de la cocina apagan peleas que uno trae en el cuerpo y las luces del arbolito, aunque viejas y parpadeantes, tienen el poder ridículo de borrar arrugas en la memoria. Llegué temprano con bolsas de comida y un pastel que me había salido chueco pero sabroso, ayudé a poner la mesa con manteles que han visto más conversaciones que cualquier terapeuta. Y puse una playlist con canciones que mi mamá se sabe de memoria. Mi hermana apareció tarde, vestida para un club y no para una cena familiar, con un maquillaje que gritaba atención y una risa que sonaba a vidrio fino. Apenas dejó el abrigo lanzó su primer dardo, dijo que le habían contado que mi departamento era pequeño, que seguro parecía bodega organizada, que ojalá al menos tuviera sábanas que no rasparan. Lo dijo con ese tonito envenenado que para ella es muletilla, y toda la sala se quedó suspendida medio segundo, como si esperara mi reacción. Tomé aire, serví ponche en una taza y conté, con calma de cirujano, que el lugar era chico y bonito, que olía a café por las mañanas y a cebolla dorada cuando me daba por cocinar. Que el sofá era barato pero te abrazaba la espalda, y que lo mejor de todo era girar la llave y saber que la puerta me pertenecía. No lo dije en plan conferencia, lo solté con la sencillez de quien enumera herramientas, y luego brindé por mi mamá, por su salud, por su risa, por las manos que nos han alimentado aun cuando el mundo parecía una hiena. Mi hermana chasqueó la lengua, se rió bajito como si hubiera ganado un punto invisible y tiró otro comentario feo, dijo que a ver cuánto me duraba la pose, que en cualquier momento la vida me iba a poner en mi lugar. Le sonreí y le contesté que ya estaba en mi lugar, que años me había tomado encontrar ese sitio, y que si la vida quería venir a moverme, que se formara. Mi mamá me tocó la muñeca con la suavidad de quien sabe todo sin necesidad de palabras, y cambió el tema preguntando por las recetas, por los chismes de vecinos, por cualquier cosa que no fuera la guerra. Esa noche tuvo una escena final que, sin yo buscarlo, marcó un hasta aquí en algo que veníamos arrastrando desde hacía demasiado tiempo. Después de la cena, mientras lavaba platos con agua tibia y jabón que hacía demasiada espuma, escuché a mi hermana en la sala, levantando la voz lo suficiente para que yo oyera, diciendo que yo me había vuelto un presumido. Que me daba asco la gente que se olvida de dónde viene, que ahora hasta quería cobrar por ayudar. La tía que habla bajo le soltó una frase que me sacudió el pecho, dijo que yo no me había olvidado de nadie, que era más bien mi hermana la que se había olvidado de que las palabras también cuestan. Que uno no puede escupir hacia arriba y luego quejarse cuando le cae en la cara. Guardé el plato, me sequé las manos y salí con la toalla colgando del hombro. Le dije a mi hermana, mirándola directo y con voz que no aceptaba devolución, que en esta casa yo no venía a pelear, que venía a celebrar a nuestra madre, y que si ella quería convertir cada reunión en una pista de su circo, estaba a tiempo de recoger sus maletas de emociones y llevarse su espectáculo afuera. Me miró con odio, ese odio que nace del miedo, el mismo que yo había sentido durante años pero del otro lado del espejo, y por primera vez no supe que iba a contestar, porque no tenía libreto para esa versión mía. Cuando me fui de la casa, ya tarde, la ciudad dormía a medias, con los estacionamientos oliendo a gasolina adormecida y el aire con filo de cuchillo.
Manejé a mi departamento con el tipo de cansancio que es más de alma que de cuerpo, me metí a la cama con sábanas que todavía olían a nuevo, y me quedé mirando la oscuridad pensando que la venganza. Esa palabra grandota que suena a película, no siempre llega como un golpe espectacular, a veces se instala como una calma tosuda, como el hecho simple de poder dormir sin repasar insultos, sin preparar respuestas, sin ensayar defensas. Mi hermana había intentado convertirme en la mascota triste de su espectáculo, y ahora estaba obligada a mirarme de frente, a lidiar con mi silencio que no era resignación sino elección. Y, aunque todavía faltaba lo peor, esa noche tuve la certeza de que la cuerda estaba al límite, y que cuando reventara, ella iba a venir a tocar mi puerta con los nudillos ensangrentados por su propia necedad. Yo iba a abrir, la iba a mirar como se mira un paisaje que ya no duele, y si me pedía agua, le iba a señalar la llave. No por crueldad gratuita, sino por justicia largamente cocinada. Actualización final. Había pasado más de un año desde aquella Navidad en la que mi hermana todavía tenía fuerzas para tirar comentarios venenosos entre mordidas de pavor recalentado. El tiempo, terco como es, se encargó de acomodar las piezas de la vida y dejar a cada quien en el lugar que le tocaba. Yo seguía trabajando duro, ahorrando con disciplina, levantando poco a poco una vida que, aunque no tenía lujos, sí me daba orgullo y estabilidad. Mi departamento se fue llenando de objetos que no eran caros pero sí míos, un librero lleno de manuales, novelas y recibos que guardaba por costumbre, una cafetera que se convirtió en mi mejor aliada en las madrugadas. Un par de plantas que sobrevivían a duras penas pero que igual me recordaban que hasta lo frágil se puede mantener si se le da atención. Mi hermana, en cambio, se había hundido en la arena movediza de sus propias decisiones. El negocio de uñas y pestañas quedó como un recuerdo incómodo, el trabajo en el mal se volvió rutina amarga, y las deudas la perseguían como perros callejeros que huelen sangre. La primera señal de que algo se había quebrado en ella me llegó en forma de rumor. Una prima comentó en voz baja, en una reunión familiar, que mi hermana había intentado pedir prestado a un amigo del vecindario y que él le había cerrado la puerta en la cara. Luego supe que había tocado varias puertas, tíos, conocidos, hasta gente que apenas la toleraba, y todos le respondieron lo mismo, que no confiaban en ella, que ya habían visto demasiadas promesas incumplidas. El golpe le dolió en el orgullo más que en el bolsillo, porque mi hermana vivía convencida de que su encanto le abría caminos. Cuando el encanto se gasta, lo que queda es la crudeza de la realidad. Esa realidad la alcanzó una noche cuando apareció en mi puerta. Me acuerdo bien de ese día porque el aire estaba denso, con olor a tierra mojada después de una lluvia breve, y yo estaba sentado en mi sofá, viendo la televisión sin mucha atención, con una taza de café a medio terminar en la mesa. Los golpes en la puerta fueron insistentes, no agresivos, pero sí con la urgencia de quien sabe que no tiene más opciones. Abrí y ahí estaba ella, con la cara demacrada, el maquillaje corrido y la ropa arrugada de tanto usarla. No parecía la misma mujer que se pavoneaba en los pasillos del mal con perfumes de muestra en la muñeca. Entró sin pedir permiso, como siempre, pero esta vez no traía altivez sino derrota. Se dejó caer en la silla y empezó a llorar sin freno. Entre sollozos me contó que estaba hasta el cuello de deudas, que ya no podía pagar la renta, que los cobradores la llamaban todos los días con amenazas, que sentía que nadie en el mundo confiaba en ella. Me dijo que yo era su última esperanza, que solo necesitaba un poco de dinero para levantarse, que me lo devolvería, que me lo juraba. La escuché en silencio, sin interrumpir, mientras cada palabra me hacía recordar escenas viejas, ella riéndose de mis tenis gastados, burlándose de mis suéteres de segunda, asegurando que yo nunca tendría nada. Había querido que esas memorias se borraran, pero en ese instante volvieron con toda su fuerza, no como dolor, sino como recordatorio. Cuando terminó de hablar, me miró con los ojos rojos y me pidió de nuevo, con voz rota, que le prestara lo que pudiera. Me incliné hacia ella, con calma, y le respondí que me acordaba perfectamente de cuando me había dicho que yo nunca tendría estilo y que por eso tampoco tendría nada. Le dije que ese nada que ella anunciaba ahora estaba sentado frente a ella, con un techo propio, con cuentas claras, con paz en el bolsillo. Y que, aunque podía ayudarla, no iba a hacerlo,
porque la vida me había enseñado que uno no debe salvar a quien se pasó la vida empujándote al pozo. Sus lágrimas se volvieron gritos. Dijo que yo era cruel, que era un miserable, que no sabía lo que era la familia. La dejé desahogarse, la dejé insultar, la dejé arrojar todo lo que quería, y cuando terminó, simplemente le abrí la puerta. Esa noche dormí con una calma que nunca había sentido. No era felicidad ni triunfo, era algo más seco y más profundo, justicia. Después de tantos años de ser el blanco de sus humillaciones, de aguantar callado, de cargar con responsabilidades que ella nunca quiso asumir, al fin había tenido la oportunidad de demostrarle que el mundo no gira en torno a las apariencias, que lo que sostiene de verdad son los actos, la disciplina, la constancia. Y esa lección no se la di con gritos ni con violencia, se la di con un no que pesaba más que todos sus insultos juntos. Semanas después supe que había intentado pedírselo otra vez a un tío, luego a una amiga, luego a una vecina. A todos les rogó, a todos les pintó el mismo cuento, y todos le cerraron las puertas. La última vez que la vi fue en casa de mi mamá, con los ojos cansados, con las manos nerviosas, repitiendo el mismo discurso de siempre, pero esta vez ya no había nadie que le creyera. Yo estaba sentado en la mesa, tomando café, y ella, por primera vez en su vida, no pudo mirarme a los ojos. En ese silencio entendí que mi venganza ya estaba completa, no porque la hubiera destruido, sino porque había llegado el día en que mis actos hablaban más fuerte que sus palabras, y ella lo sabía. Y no hay castigo más duro para alguien como mi hermana que darse cuenta de que el pordiosero con tenis fue el único que aprendió a caminar derecho.